Hola, bienvenidos a la sustentación de la fase número 4 o conclusión de nuestro curso Cultura Política. A propósito, para hacer un contexto de nuestra investigación, aunque teníamos investigaciones por aparte, decidimos escoger una de entre nosotros y analizarla en esta sustentación. Me acompañan Johan Andrés Galvis, de la Facultad de Agronomía, Edwin Fernández García, de la misma facultad, y Juvenal Bolívar, de la Facultad de Comunicación Social. Y vamos a exponer un poco lo que ha sido el devenir histórico del tema del sindicalismo en Colombia, basado principalmente en los hechos violentos, en la época de las bananeras, en la mitad del siglo pasado, en la zona de Urabá antioqueño, cuando una compañía gringa manejaba todo el proceso del banano y tenía en muy malas condiciones a los obreros. Entonces vamos a comenzar la sustentación con las preguntas basadas en el formato que nos ha participado la tutora. Inicialmente, el primer cuestionamiento y el primer análisis para que nuestro compañero Johan nos lo exponga, el por qué consideramos que esta temática expuesta es pertinente. Compañero, gracias a estas luchas sociales en Colombia, hoy disfrutamos de beneficios. Para resaltar la creación de sindicatos obreras en la zona, por ejemplo, la zona bananera. También es el legado social que hemos estudiado en este curso, nos permite recrear el sacrificio de hombres y mujeres que han dado su vida, que han sacrificado en defensa de la mano de obra, del patrimonio público y de los derechos humanos. Como vuelvo y repito, siempre he dicho que la historia tenemos que conocerla, porque el que no la conoce está condenado a repetirla. Compañero Edwin, la pregunta mía es, ¿cómo relaciona el tema investigado con la participación política y democrática en Colombia? Pues partiendo de toda esta violencia, la labor sindicalista dejó como la educación, la salud, la economía y empleo. Compañero Juvenal, el periodo de tiempo que ha delimitado permite una mayor comprensión de las luchas en el sector social. Bueno, eso es clave porque el periodo que escogimos tiene que ver con esos tiempos en el cual los obreros en Urabá antioqueño, que es más o menos por la mitad del siglo XX hacia atrás, se dio una matanza de personas luego de que ellos se declaraban en huelga exigiendo mejores beneficios. Entonces pensamos que este tiempo es el delimitado dentro de nuestra investigación. Ahora, recordemos que existieron alrededor de las bananeras otros grandes movimientos sociales, pero decidimos escoger este que nos pareció porque fue precisamente el que le dio origen a todo el movimiento sindical a nivel nacional. Johan, ¿por qué seleccionamos dicho espacio geográfico, o sea, el Urabá, para esta investigación? Compañero, como complementando lo que usted nos dice, que el origen donde fue, pero creo que por ser el impacto más profundo y tal vez el más violento, creado en la conformación de la zona de Urabá, en ese sector, que nos da un punto de referencia más exacto acerca de la lucha de la clase trabajadora y del acto de sangre que hubo, del movimiento que hubo. Compañero Edwin, la pregunta mía es la siguiente: ¿cuál es el contexto histórico en el que se desencadena la temática del sector social escogido? Bueno, lo principal así, pues puedo decir que tuvimos una empresa estadounidense multinacional que en esa época pues producía banano a distintos países de América, ¿no? Aparte de eso, pues dejó un saldo de 1.800 obreros muertos, 100 heridos. Eso fue algo catastrófico, impune en nuestro país, ¿no? Compañero Juvenal, la población afectada y quiénes son los actores relevantes del sector social. Bueno, principalmente en ese punto, pues principalmente la gente humilde, hombres, mujeres que estaban explotados por la compañía multinacional que se llamaba United Fruit Company, que le daban a la gente un trato de tercera, que su jornada era miserable. Y pues a partir de ahí, a partir de unos patrones explotadores y trabajadores sin beneficios, llegó a que entonces la gente se sublevara. En fin, actores relevantes que fueron líderes obreros, quienes logran sublevarse por derechos violentados
y que dan vida a un movimiento grande sindical llamado la CUT. Johan, ¿cuáles hechos históricos influyeron en el contexto donde se desarrolló el movimiento o sector social que estamos documentando? Pues paradójicamente siempre en casi todos los movimientos obreros el hecho violento marca la historia de un porvenir y más. Por ejemplo, resaltamos el Día Internacional, el Día de la Trabajadora, que es el 8 de marzo, el Día de la Mujer, que de 1857, que cuando en esos cientos de mujeres en una fábrica textil de Nueva York salieron a protestar en contra de los bajos salarios, en contra del maltrato, del horario y toda esta y jornadas extensas. Y eso terminó más o menos con 120 mujeres muertas, asesinadas, en reacción del maltrato de la fuerza pública o de la policía. Eso llevó a que años después se fundaran los primeros sindicatos femeninos. Entonces, tenemos una marca de historia nacional y también una historia internacional. Y siempre se marca con un acto de sangre. Compañero Edwin, ¿cuál es el contexto actual de la temática? Bueno, como en aquella época, pues siempre se miraba la desigualdad social, ¿no? En la parte económica. Siempre vemos pues estas empresas que explotan, por decirlo de alguna manera, los recursos del ser humano como mano de obra. Entonces siempre vamos a encontrar esta desigualdad en nuestro entorno, como allí se vivió en ese entonces. Compañero Juvenal, ¿cuál es la relación de la temática investigada con este concepto de la cultura política? Bueno, la relación es que la política tiene mucho que ver con todo nuestro entorno y lo que hacemos a diario. Es evidente que se deben contar con garantías mínimas para poder trabajar de manera óptima, y era lo que exigían precisamente los jornaleros de allá del Urabá. Y eso se evidencia no solo en cómo debemos educarnos para aprender una serie de conceptos y fórmulas que nos sirvan para desempeñarnos profesionalmente, sino también que debemos ser un poco críticos y conscientes de que tenemos el derecho a exigir unas condiciones aptas para poder realizar cualquier tipo de labor. El desempeño laboral, como ya lo hemos establecido, no solo influye en el campo profesional, sino en lo personal, familiar y social. Entonces, de esta manera se evidencia la relación entre la cultura política y la lucha obrera. Vamos para nuestra última pregunta. ¿Cuál es, Johan? Compañero Juvenal, ejemplo, ¿cómo el sector seleccionado aporta a la construcción de la democracia? Bueno, digamos que todos estos movimientos obreros generaron impactos en todos los sectores de la vida nacional, de la forma de pensar de la gente, de la forma como actúan. Entonces, cuando existe una ideología, cuando hay procesos de transformación, cuando logramos bienestar colectivo, también se abre un camino de participación activo en los procesos políticos existentes. Hoy por hoy los sindicatos son vitales en la participación y la construcción de la democracia. Si ellos no tuvieran esa vocería, si no estuvieran dentro de ese escenario y de ese entorno nacional, seguramente la democracia nuestra estaría coja. Bien, para concluir, ¿alguna reflexión final? Edwin. Pues compañeros, no, de antemano agradecer el compromiso de cada uno y pues dejando claro que de cierta manera la cultura política nos basa en muchos contextos, ¿no? Como la democracia, que es muy importante para construir un país. Muchas gracias a ustedes. Bien, era Johan Andrés Galvis, Edwin Ferney García y Juvenal Bolívar haciendo la sustentación de la fase 4 o conclusión de nuestro curso Cultura Política, hablando de nuestra investigación sobre el sindicalismo en Colombia basado en hechos históricos de lo que fueron las bananeras y la violenta historia del Urabá antioqueño. Muchas gracias.